La lista de 40 Under 40 de Forbes acababa de destacarme como la prodigio del marketing que transformaba marcas en crisis en auténticas minas de oro. Mi charla TED sobre innovación digital había superado los 2 millones de vistas. Tenía todo lo que la sociedad decía que debía desear: la oficina de la esquina, el salario de 7 cifras, el penthouse con vista a Puget Sound. Esa mañana, lo vendí todo por 98 centavos por dólar y desaparecí. Me llamo Elizabeth Chen. Y esta es la historia de cómo morí, o al menos, de cómo Elizabeth Chen, directora de marketing y estrella corporativa en ascenso, dejó de existir. Lo que emergió de esa muerte fue algo mucho más real que la imagen cuidadosamente construida que había pasado décadas creando. El correo electrónico que lo cambió todo llegó a las 3:47 de la mañana de un martes de septiembre. Aún estaba en mi escritorio, preparando la presentación de nuestra última estrategia de marketing para la junta directiva. El remitente era desconocido, pero el asunto me heló la sangre: las últimas palabras de tu padre. Mi padre había muerto hacía 15 años, o al menos eso me había dicho mi madre. Infarto mientras dormía, dijo, limpio, rápido, indoloro. Tuvimos un funeral de ataúd cerrado. Yo di un discurso sobre su dedicación a la familia y al éxito, palabras que me sonaban vacías incluso mientras las pronunciaba. El correo contenía 3 cosas: un archivo de video, unas coordenadas y un mensaje que decía simplemente: él intentó advertirte también. Cuando la luz de la mañana se filtró por los desgastados pisos de madera de la cabaña, me senté a escribir esta historia. Había pasado un año desde la última vez que vi mi rostro en ese anuncio en Seattle. Mis manos, antes suaves y bien cuidadas, ahora estaban llenas de callos por cortar leña y trabajar en el jardín. La ropa de diseñador había sido reemplazada por prendas prácticas, y el peinado corporativo y pulido había crecido en ondas naturales. La mujer que apareció en esa valla publicitaria ya no existía. En su lugar, había alguien más fuerte, más auténtica, más viva. Había desaparecido, sí, pero solo para encontrarme a mí misma, y eso valía más que todo lo que había dejado atrás. El video de mi padre me atormentó durante las primeras semanas en Wolf Creek. Su rostro demacrado y sus ojos cansados eran tan distintos del ejecutivo pulcro que recordaba. En la grabación, estaba sentado en lo que ahora reconocía como esta misma cabaña, con la luz del sol entrando por las ventanas detrás de él mientras hablaba sobre el vacío del éxito sin propósito. Pasé mis días aprendiendo los ritmos de esta nueva vida. Mary, la mesera anciana del restaurante, resultó ser una maestra jardinera. Me enseñó a hacer crecer vegetales en el suelo rocoso de Montana, sus manos curtidas guiando las mías mientras sembrábamos los primeros brotes en primavera. Tom, un ex abogado ambientalista que había dejado atrás la vida corporativa años atrás, me mostró cómo mantener los paneles solares y el generador que abastecían la cabaña. El pueblo entero se convirtió en mi escuela. Estas personas, que antes me habrían parecido simples, poseían conocimientos y habilidades que ningún MBA podía enseñarme. Entendían la diferencia entre ganarse la vida y construir una vida. Cada día traía nuevas lecciones, tanto en habilidades prácticas como en sabiduría más profunda. Encontré los diarios de mi padre en un baúl cerrado con llave bajo el suelo de la cabaña. La combinación era mi fecha de nacimiento. Él quería que los encontrara. Las páginas narraban su viaje desde el éxito corporativo hasta su despertar espiritual, desde ser un ejecutivo de marketing hasta convertirse en un buscador de la verdad. Escribía sobre el costo que su trabajo había tenido en su alma, como cada campaña exitosa se sentía como un ladrillo más en el muro que lo separaba de su autenticidad. La mayor ilusión, escribió, no es que podamos comprar la felicidad, sino que podemos venderla a otros sin perder la nuestra. Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿Cuántas veces había diseñado campañas para hacer que la gente sintiera que necesitaba nuestros productos? ¿Cuántos millones había gastado convenciendo a otros de que la felicidad tenía precio? La ironía era que yo había sido mi mejor clienta, llenando mi vida con cosas costosas que nunca llenaron el vacío dentro de mí. El invierno llegó con una ferocidad que nunca había experimentado en Seattle. El pueblo me enseñó otra lección: la importancia de la comunidad. Los vecinos se cuidaban mutuamente durante las tormentas, compartían provisiones y organizaban cenas semanales donde las historias y las risas nos calentaban más que la comida casera. Aprendí que la verdadera seguridad no viene de una cuenta bancaria abultada, sino de ser parte de algo más grande que tú misma. Cuando la nieve cubrió el paisaje, empecé a recibir correos de personas que habían leído sobre mi desaparición en la prensa de negocios. Algunos eran curiosos, otros críticos, pero muchos expresaban un anhelo por su propia fuga. Un joven banquero de inversiones hablaba de sentirse atrapado en una jaula dorada. Una ejecutiva de marketing confesó que lloraba en su Tesla todas las mañanas antes de entrar a trabajar.
Un emprendedor tecnológico admitió que su empresa valuada en $1.000 millones se sentía vacía. Sus mensajes despertaron algo en mí, reconocía su dolor, su anhelo de autenticidad en un mundo de logros artificiales. Usando la conexión satelital de la cabaña, inicié un blog llamado Encontrando el Camino de Regreso. Compartí mi historia, no como una guía, sino como una posibilidad. Escribí sobre los desafíos y recompensas de elegir un camino diferente, sobre redescubrir lo que realmente importa. El blog creció lentamente al principio, pero luego más rápido. A medida que los lectores compartían sus propias historias, se formó una comunidad, personas apoyándose mutuamente en sus viajes hacia vidas más auténticas. Algunos, como yo, vendieron todo. Otros hicieron cambios más pequeños, encontrando formas de alinear su trabajo con sus valores. Cada historia añadía un hilo más a este tapiz de transformación. La primavera trajo visitantes inesperados a Wolf Creek. Un productor de una importante cadena de televisión había encontrado mi blog y quería hacer un reportaje sobre la fugitiva corporativa. ¿Cómo me habían apodado? Rechacé la oferta con cortesía pero con firmeza. Mi viaje no estaba destinado a ser otro producto de consumo. Otra historia para vender junto a milagros para bajar de peso y esquemas para hacerse rico rápidamente. En lugar de eso, me enfoqué en fortalecer los lazos con la comunidad que había ayudado a crear. El blog evolucionó hasta convertirse en una plataforma donde las personas podían compartir recursos y apoyarse mutuamente. Organizamos pequeñas reuniones en distintas ciudades, donde los miembros podían conocerse y hablar sobre sus transiciones. No eran eventos de networking ni conferencias profesionales. Eran conversaciones honestas sobre el miedo, el valor y el desafío de construir una vida auténtica. El correo de mi madre llegó una cálida mañana de junio. No había hablado con ella desde que dejé Seattle, aunque de vez en cuando le enviaba mensajes para hacerle saber que estaba bien. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Necesito contarte la verdad sobre tu padre. Nos encontramos en un pequeño café en Missoula, un terreno neutral. Se veía más vieja de lo que recordaba, o quizás simplemente la estaba viendo con claridad por primera vez. Trajo una caja de cartas, correspondencia entre ella y mi padre de los años posteriores a su desaparición. Nunca dejó de amarnos, dijo, empujando la caja hacia mí, pero no podía seguir viviendo una vida que estaba destruyendo su alma. Yo tenía demasiado miedo para entenderlo en ese momento. Tal vez apenas ahora estoy empezando a comprenderlo. Las cartas revelaban un lado de mi padre que nunca conocí. Escribía sobre encontrar paz en la sencillez, sobre redescubrir la alegría en los pequeños momentos. Describía cómo ayudaba a otras personas que, como él, se habían perdido en la búsqueda del éxito. Algunos de los sellos postales provenían de lugares que jamás había oído mencionar, pequeños pueblos en todo el país donde había dejado su huella. Mi madre y yo hablamos durante horas. Me contó sobre sus propias luchas por mantener las apariencias, sobre la presión de ser la esposa y madre corporativa perfecta. La desaparición de tu padre me avergonzó al principio, admitió. Ahora veo que fue un acto de valentía. Cuando el verano dio paso al otoño, la comunidad del blog siguió creciendo. Creamos un programa de mentoría, emparejando a personas que ya habían hecho sus transiciones con aquellas que apenas comenzaban su camino. Me di cuenta de que pasaba cada vez más tiempo aconsejando a otros, compartiendo no solo mi experiencia, sino la sabiduría colectiva de nuestra creciente red. Hubo una historia en particular que me conmovió, una joven ejecutiva que había leído mi blog y se vio reflejada en mis palabras. Estaba al borde del suicidio, convencida de que estaba atrapada en su carrera de alto nivel. A través de nuestra comunidad, encontró el valor para hacer cambios, para elegir un camino diferente. Su mensaje de gratitud me recordó porque había comenzado a compartir mi historia en primer lugar. El misterio sobre el paradero actual de mi padre seguía sin resolverse, pero ya había hecho las paces con eso. Su propósito no era esperarme aquí, sino dejar pistas que me ayudaran a encontrar mi propio camino. La cabaña, las cartas, la comunidad que había tocado, esa era su verdadera herencia. 2 años después de dejar Seattle, estaba de pie en el porche de la cabaña, viendo cómo el atardecer otoñal pintaba el cielo con colores que ninguna campaña de marketing podría capturar. Mi laptop estaba abierta sobre el escritorio de madera artesanal en el interior, mostrando mensajes de miembros de la comunidad compartiendo sus propias historias de transformación. El blog se había convertido en un movimiento, pero uno que crecía de forma orgánica, como los vegetales de mi huerto, nutrido por la autenticidad en lugar de métricas de crecimiento artificiales. Había aprendido que desaparecer no se trataba de huir, sino de encontrar el valor para estar realmente presente. Las habilidades que había desarrollado en mi vida corporativa ahora tenían un nuevo propósito: ayudar a otros a navegar sus propias transiciones. Mi comprensión de la psicología humana, antes utilizada para influir en el comportamiento del consumidor,
ahora servía para apoyar a las personas en su reconexión con su verdadero yo. Pero la lección más grande vino del propio pueblo. Estas personas, que antes me habrían parecido ajenas, me enseñaron que la comunidad no se construye con transacciones, sino con confianza, que el éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que aportas, que el propósito no se encuentra en los logros grandiosos, sino en los actos cotidianos de conexión genuina. La semana pasada, recibí otro correo de un remitente desconocido. La línea de asunto decía: estoy orgulloso de ti, Elizabeth. No había video esta vez, solo unas coordenadas de un pequeño pueblo en Oregón y un mensaje simple: para cuando estés lista para aprender la siguiente lección. Sonreí, guardando las coordenadas pero sin sentir urgencia por seguirlas. Mi padre me había dado lo que más necesitaba, no respuestas, sino el valor de hacer mejores preguntas. El camino hacia adelante se revelaría cuando fuera el momento adecuado. Por ahora, tenía trabajo que hacer aquí, trabajo real, trabajo del alma. Mañana, organizaría otra reunión para los miembros de la comunidad local, compartiríamos comidas, historias y las conversaciones honestas que nunca ocurrían en las salas de juntas corporativas. Algunos se quedarían en Wolf Creek unos días, aprendiendo lo básico de la autosuficiencia. Otros regresarían a sus vidas con semillas de cambio para plantar en sus propias comunidades. La mujer en la valla publicitaria de Seattle ahora me parecía un personaje de la historia de alguien más. Sus logros, que alguna vez me parecieron tan importantes, se habían convertido en meros hechos históricos, ni motivo de orgullo ni de vergüenza, solo eran pasos en un viaje más largo, uno que me había traído aquí, a este porche, a este atardecer, a este momento de presencia absoluta. Mi teléfono vibró, un mensaje de Mary, la mesera del restaurante: alerta de helada esta noche, no olvides cubrir los tomates tardíos. Sonreí, recordando lo ajenos que me habrían parecido estos detalles en mi vida anterior. Ahora eran parte del ritmo de una vida en armonía con algo más grande que los informes trimestrales y las cuotas de mercado. Mañana despertaría antes del amanecer. Atendería mi huerto y abriría mi laptop para conectarme con nuestra creciente comunidad. No compartiría estrategias para escapar, sino herramientas para la transformación. El camino que había encontrado no era sobre huir del éxito, sino redefinirlo en términos más humanos. Mientras la oscuridad envolvía el valle, pensé en todas las personas que aún estaban atrapadas en vidas que parecían perfectas desde afuera. Algunas encontrarían su camino aquí, a esta comunidad de buscadores y descubridores. Otras crearían sus propios caminos hacia la autenticidad. Lo importante era que supieran que era posible, que había alternativas al éxito vacío y brillante que casi me consumió. Ya no soy la mujer cuyo rostro adornaba aquella valla en Seattle. Soy algo más complejo, más real, más plenamente humano. Mi desaparición no fue un final, sino un comienzo. No solo para mí, sino para todos los que vendrían después, buscando su propio camino de regreso a la autenticidad. Y ese viaje, he aprendido, vale más que todo el éxito del mundo.